Bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el Man, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo de conocer un poquito más de este maravilloso mundo al que nosotros pertenecemos, no nos pertenece, nosotros pertenecemos a él. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes 60 minutos conversando con el Man. Hemos preparado un tema bien interesante que está muy en boga y que todavía tiene un poquito de tabús detrás. El uso del cannabis en la medicina. Habíamos escuchado ya pues del cannabis en la medicina eh, alternativa para personas, pero vamos a tratar el tema en el uso veterinario. Y para eso ya van a ver los calidad de invitados que trajimos en esta tarde. Pero antes nos vamos con nuestro pequeño segmento de noticias. Una noticia para saber qué hubo, man. ¿Qué hubo en el mundo animalista? ¿Qué pasó? Les cuento brevemente que Francia avanza y legisla en bienestar de los animales. Esto es muy interesante. Escuchen porque hay cosas que a mí me sorprendió que Francia no las tenga todavía. El pasado jueves 21 de octubre, diputados y senadores franceses lograron acordar un proyecto de ley que tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el maltrato animal. La nueva ley, que ahora debe ser adoptada sin modificaciones por las dos cámaras del gobierno, adopta un compromiso sobre la prohibición de venta de perros y gatos a partir del 2024 en tiendas de mascotas, en estos pet shops conocidos, ¿no? La prohibición inmediata, o sea, ya mismo, es de exhibir animales en las vitrinas. Se prohibió ya desde ya mismo exhibir animales en las vitrinas, pero la prohibición de venta empieza en el 2024. También existirá un refuerzo de sanciones y los actos de crueldad hacia los animales ahora serán castigados con, escúcheme en esto, 3 años de prisión y una multa de 45.000 euros, más o menos $50.000 por ahí, frente a los 2 años y 30.000 que son actualmente. Si el acto resulta en muerte del animal, la pena se incrementa a 5 años y 75.000 euros de multa, o sea, por ahí $85.000, nada más y nada menos. Asimismo, con la nueva ley, las autoridades francesas han adoptado una prohibición inmediata sobre la cría de bisones, no más cría de bisones en Francia, y otras especies no domésticas criadas específicamente para su pelaje, así como la reproducción de animales salvajes en circos. Esto fue lo que a mí me llamó la atención. No se puede ya utilizar animales en circos en Francia. Acá en el Ecuador no se podía hace rato. Es decir, estábamos más avanzados en ese tema. Esto se puede deber, desde mi perspectiva, a que Francia tiene una tradición cirquera legendaria. Acá no es tanto, ¿no? Entonces, probablemente por ahí puede haber este delay de tiempo, ¿no? En aceptar esta prohibición. El texto también se contempla el fin de espectáculos con delfines, cosa que aquí también ocurre. Le hicimos la persecutoria a Waterland y conseguimos que en el Ecuador estén prohibidos los espectáculos con delfines. Se prohibirá la reproducción y explotación de cetáceos en un plazo de 5 años. Sin embargo, explican que se prevé una excepción para los programas de investigación. Otro de los muchos avances son la prohibición de paseos en pony en ferias y eventos privados, fin de los entrenamientos de osos y lobos, prohibición de venta online de animales por parte de personas particulares y estímulo para la esterilización de gatos errantes y legalización de su alimentación y también condena a la zoopornografía. Así es que Francia avanza en temas de bienestar animal, en otros habían estado atrasaditos, pero pues bien, ya se ponen al corriente y Francia es uno de los países referentes también en este sentido, apuntar a ese tipo de leyes que no hablan solamente de bienestar animal, hablan de bienestar social, porque una sociedad que trata mejor a los animales es una sociedad mejor. Así es que nos alegramos muchísimo por Francia y esperamos apuntar a esos espacios también nosotros. Bien, vamos a comenzar entonces ya con la entrevista en Conversando con el Man. El cannabis tiene muchos beneficios medicinales, no solamente para las personas, sino también para los animales. Y cada vez la gente va tendiendo más a esta terapia como terapia alternativa todavía, ¿no? Pero veterinarios ya lo están utilizando, lo están recomendando para, por ejemplo,
problemas neurológicos, problemas, dolores permanentes, y vamos a saber un poco más respecto a las propiedades de esta maravillosa planta y cómo se está utilizando el cannabis. Para esto tenemos dos, como les dije, tenemos invitados siempre de lujo nosotros. Está con nosotros Diana Maldonado, ella es tecnóloga en informática, mediadora y consultora de seguridad informática y ciberactivismo, es entrenada en Estados Unidos y Colombia. Posee un diplomado en defensa de derechos humanos. Desde julio del 2020, ella es presidenta del colectivo Guayaquil Canábico. Es una asociación enfocada principalmente en el autocultivo, la no criminalización de usuarios y consumidores y la liberación total del cannabis. Diana Maldonado, bienvenida a Conversando con el Man. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes con todas, con todos, con todes. Muy amables. Muchísimas gracias a ti, Diana. Bienvenida a Conversando con el Man. También está con nosotros Esteban Castañeda. Él es médico veterinario, es graduado en la UDLA, es director médico de la Clínica Veterinaria Maipet y maneja medicina canábica, especialmente en tratamientos a base de CBD. Bienvenido, Esteban, a Conversando con el Man. Hola a todos, mucho gusto. ¿Cómo están? Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por la invitación. Un gustísimo conversar con ustedes, amigos. Este es un tema que está súper en boga. Cada vez vamos descubriendo más propiedades del cannabis y cada vez se van haciendo más tratamientos con cannabis. Pero todavía hay ese rezago de la cuestión de las drogas y bla, 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 ¿no? Por eso queremos romper ese tipo de mitos. Em, la pregunta ahora, Esteban, para ti, vamos a comenzar. Las personas, cuando tú les dices, estas gotitas de aceite de cannabis son buenas para... Te ponen carita de, ¿what? ¿Le quiere drogar a mi perro? Todavía hay Bueno, ese tipo de cosas. o sea, sí es muy poco lo que veo, la verdad, que yo cuando comencé con las terapias y tratamientos a base de CBD, que es uno de los componentes del cannabis, pensé que iba a tener un poquito más de resistencia, pero ventajosamente, como justo, digamos, lo empecé a lanzar o a utilizar cuando se empezó a legalizar la utilización de CBD aquí en el país, la gente ya estaba un poquito empapada de información. Claro que no todos conocen la diferencia entre lo que es un buen producto versus lo que es conseguido en el mercado negro, creen que es lo mismo, pero la verdad es que con educación, una conversación muy corta con los propietarios, e indicándoles de los beneficios que tiene utilizar estos sobre otro tipo de fármacos, he tenido una muy buena aceptación, la verdad. Eso me ha agradado bastante. Hay muy poca gente que todavía le tiene un poco de miedo. La mayoría, pero hasta por curiosidad, preguntan mucho más. Y bueno, y eso es lo bueno de saber un poquito, ¿no? Que se les puede ir despejando las dudas. Y de esta manera es mucho más fácil que empiecen con un tratamiento que a la final sabemos que le va a hacer menos daño al animalito. Diana, ¿y en el plano legal, hay alguna contraindicación legal todavía respecto al tema del cannabis, para uso medicinal me refiero, o ya estamos libres? Bueno, aquí yo creo que tendremos que hacer también como una precisión, ¿no? El cannabis es una planta en general, como cualquier otra planta, ¿no? Podemos estar hablando de una planta de menta, como podemos también estar hablando de ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Que son plantas que toda la vida han existido, que han estado aquí en el planeta, pero que por hacer esta diferenciación, ¿no? Entre cannabis medicinal y cannabis psicoactivo, realmente se está haciendo un daño, porque toda la planta y todos los componentes de la planta, todos los cannabinoides de la planta son medicinales. Entonces, solamente al querer enfocar al CBD como la parte medicinal, se está dejando a un lado el resto, cuando lo demás también es medicinal. Tanto así que es el THC el que realmente mata el cáncer, si vamos a hablar, por ejemplo, de ciertas enfermedades. El THC justamente para los pacientes que tienen cáncer también es súper bueno porque es el que les hace tener apetito, el que elimina las náuseas después de una quimioterapia. Entonces, al solamente aislar el CBD, este cannabinoide, para ser suministrado en diferentes dolencias, estamos dejando a un lado algo muy importante que es conocido como el efecto séquito. Este efecto séquito, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, yo
estoy consumiendo en estos momentos cannabis porque, por ejemplo, tengo inflamado el nervio ciático. Yo lo tomo con esa finalidad, pero en realidad el efecto séquito lo que va a hacer es que en otras dolencias que yo tenga o en el resto de mi cuerpo, los otros componentes del cannabis también van a actuar. Así yo no lo quiera, lo van a actuar y van a actuar a mi beneficio. Entonces, al solamente aislar un cannabinoide y al ponerle a este como medicinal y al resto no, en realidad le estamos haciendo un daño a muchísimas personas que podrían disfrutar de todos los efectos del cannabis y que podríamos todos en realidad hacer esto, pero lastimosamente en el país eso aún no ocurre, porque solamente se ha legalizado una parte que es el CBD y se sigue criminalizando al THC, que vendría a ser la parte psicoactiva, pero que también es medicinal. Entonces tenemos como que una parte simplemente legal y la otra parte no, siendo la otra parte también muy importante. Importantísimo, Diana, lo que mencionas, porque sí, en efecto, lo primero que te dicen, pero no es el psicoactivo, no, 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 no. O sea, lo primero que hace la gente es como frenar este tema por si acaso, ¿no? Esteban, entremos como en materia veterinaria. ¿Para qué específicas dolencias tú estás recetando cannabis específicamente? Ya, perfecto. Solo quería complementar un poquito lo que Por dice favor. Diana. Me parece súper importante eso, en verdad, lo del efecto séquito. Es algo que hay que tener muy, muy en cuenta, porque en verdad, o sea, trabajar con CBD isolatado o aislado no es el mismo efecto. Aparte de eso, en la planta del cannabis tenemos otras moléculas que también son medicinales, que se llaman los terpenos, los terpenoides y los flavonoides, que digamos nos dan un efecto o le potencian el uso de cada uno de los fitocannabinoides de la planta. Bueno, entonces sí, se utiliza generalmente eso en microdosis, lo que es en medicina veterinaria, justamente porque actualmente por la legalidad no logro yo, digamos, conseguir THC de una calidad como la que consigo el CBD, digamos, con todos los análisis y todo. Esa es la única razón por la que yo no utilizo THC en animales, pero la verdad es que sí me está haciendo ya falta, sobre todo en muchos casos de cáncer. En la veterinaria, generalmente yo estoy utilizando en pacientes geriátricos, en pacientes viejitos. Una de las principales indicaciones que utilizo es en los problemas osteoarticulares, o sea, digamos, de los problemas ya de columnita, los desgastes de la cadera, problemitas de rodilla, que es muy común en perros, sobre todo de razas grandes. Le he manejado también para ayudarme a controlar o a bajar la cantidad de fenobarbital en pacientes que tienen epilepsia. En dos pacientes estoy manejando episodios convulsivos que no eran muy seguidos, eran una vez al mes más o menos. Le estoy manejando únicamente con un CBD Full Spectrum y me está yendo bastante bien. No he necesitado darle los anticonvulsivos normales. Ahorita también lo que viene, la pirotecnia. Eso, digamos, fue como mi primera prueba en un grupo grande de perros. Utilicé con 30 perros durante un 31 de diciembre y la verdad de los 30, solo 28 estuvieron un poquito ansiosos, ni siquiera mucho, y el resto estuvo jugando como si nada pasara. Entonces sirve para controlar la ansiedad, sirve para controlar dolor en procesos, digamos, de fracturas de huesos. Nos ayuda a que el callo óseo se haga más rápido, que haya una mejor formación del callo óseo, una mejor formulación de la matriz. En procesos de ansiedad nos ayuda a que no digamos, que no aumenten los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces tiene montones de aplicaciones y también, digamos, como postquirúrgico, después de algunas cirugías, suelo enviar CBD junto con los antiinflamatorios comunes para alcanzar una mejor analgesia. Entonces sí tengo un uso súper variado últimamente de lo que es el CBD, bueno, cannabis en general, y con excelentes efectos. Escuchándole hablar, Esteban, se me viene una preguntita medio al estilo detectivesco, Diana. ¿Tú crees que detrás de este tema de aislar y solo hablar del CBD, porque lo demás, uy, qué miedo, y el cuco, hay un poquito la injerencia de las farmacéuticas que ven perder su nicho, ¿no? Ven perder su espacio de venta. ¿Tú piensas que hay algo de eso o estoy haciéndole mucho al CSI? Pues no, Maritza, no te equivocas. Efectivamente, detrás de todo esto, no solamente las farmacéuticas, ¿no? Si nos vamos al dato histórico y revisamos por qué razón el cannabis es ilegal,
vamos a ver que en esta historia hay un gran componente de racismo, ¿no? Incluso desde la palabra marihuana, que ha sido mal empleada de una manera, pues, como un insulto, ¿no? Prácticamente, cuando a mí me encanta, por ejemplo, la palabra marihuana, marihuanero, yo incluso lo veo hasta como una reivindicación de las personas canábicas, ¿no? Que estamos muy ligadas a esta planta, de utilizarla justamente, si antes me la utilizabas como un insulto, pues ahora me la apropio para que no lo sea. Yo realmente no, a mí me encanta, a mí me gusta. Y sí, definitivamente, no solamente fuera del país, sino dentro del país ya estamos viviendo esto. Y adicional a esto, también las grandes empresas que trabajan con flores y con caña de azúcar aquí en el país. Son otras también que están dificultando todo esto. Desde el año pasado, 2020, hasta la fecha, se ha visto un incremento en la persecución de cultivadores de cannabis, por ejemplo, más o menos de un 16 a un 20% de incremento en cuanto a arrestos y persecución, teniendo en cuenta que según el COIP no es un delito el autocultivar. Tampoco hay un límite de plantas para que tú puedas tener en tu casa o en donde tú desees cultivar, pero sin embargo, si a un vecino o si la policía te toca la puerta y se dan cuenta que tienes estas plantas, pues te las destruyen y a ti te llevan detenida, cuando ni siquiera es penalizado. Y ya la Corte Constitucional también ya se pronunció al respecto hace unos cuantos años atrás, y lo que mencionó fue que en realidad el delito es la comercialización, tal como también lo dice el COIP, no el tener las plantas, incluso ni siquiera poseer cannabis en tu poder podría ser considerado como un delito, porque el delito es la acción de poder comercializarlo. Entonces, tal como lo dijo también el doctor Castañeda, efectivamente nosotros nos estamos privando con toda esta ilegalidad de muchos otros beneficios que puede también traer el cannabis, ¿no? Tal como él lo mencionó, por ejemplo, para pacientes que tienen epilepsia o que sufren de convulsiones, el THC es muy bueno. Ahora, la salida quizás a eso puede utilizar el THC no psicoactivo, que vendría, que es el CBN, ¿no? Que es el THC oxidado, y que también tiene los mismos beneficios que el THC, pero sin provocarte el temido vuelo, porque una de las cosas que también yo me he encontrado mucho con la gente, tal como lo mencionaste, es que te preguntan, oigan, pero y sí me va a hacer bien, pero no me va a hacer volar. Tienen un miedo increíble al vuelo con marihuana, no sé qué es lo que piensan, que a lo mejor se van a quedar perdidos en algún hoyo negro o de colores, no sé, cuando en realidad esas cosas no pasan, ¿no? Pero es por toda esta información o mala información que hemos recibido desde pequeños, de dile no a las drogas y a la vida, y que todas las drogas te hacen daño, y que todas las drogas son psicoactivas, y que todas las drogas te van a volver una persona inútil, cuando la verdad no es esa. Porque si incluso revisamos nuestro día a día, nosotros nos pasamos prácticamente todo el día drogándonos. Desde que amanece nos tomamos una taza de café y le ponemos azúcar. Ya desde allí empezamos a drogarnos. Más adelante a lo mejor estamos comiendo alguna al almuerzo o alguna otra comida y nos tomamos una cola. También a su mismo va el componente del azúcar, o nos comemos algún dulce y tenemos los carbohidratos, que los carbohidratos también nos provocan adicción. ¿Y quién habla de esas adicciones? Al contrario, todas están muy bien vistas, todas están muy bien aceptadas, y si el fin de semana nos vamos a algún lado, nos tomamos una bielita, una cervecita, nos tomamos unos cócteles, y también en esos momentos estamos ingiriendo alcohol, que es una droga. Por ahí alguien fuma un cigarrillo, también igual, y con el agravante todavía, ¿no? De que tanto el alcohol como el cigarrillo nos hacen mucho daño a nuestra salud, que en comparación a otras sustancias, como por ejemplo el cannabis, no nos pasa nada, porque ni siquiera podemos nosotros hablar de una sobredosis de cannabis y de morirnos por sobredosis de cannabis, cuando sí nos podemos morir por una sobredosis de alcohol o por también mucho tiempo fumar cigarrillos, ¿no? Pero, sin embargo, eso está permitido porque es legal. Como yo siempre digo, lo ilegal es aquello que al Estado no le da dinero. Una vez que al Estado ya le da dinero o ven que pueden obtener dinero, pues entonces lo convierten en legal. Más claro no canta un gallo, Diana, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Aparte, pues hablamos de, uy, las drogas y no sé qué, no sé cuánto, y les chantan a los niños estos colas y estas vainas que son terriblemente azucaradas, y a un niño sí le afecta los niveles de azúcar, se ponen súper hiperactivos y lo están drogando. Es una droga también el azúcar. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Diana. Doc,
¿hay alguna posibilidad, y esto para responder a una pregunta que acabo de leer en un chat, ¿hay alguna posibilidad de que se dé una especie de adicción a los cannabinoides en el sentido de, por ejemplo, un animalito que tiene una enfermedad crónica y que tiene que recibir cannabinoides cada cierto tiempo o cada crisis? ¿Hay alguna posibilidad de que se dé una adicción? Adicción fisiológica como tal no hay, pero si es que es un fármaco que le va a quitar el dolor, obviamente lo va a necesitar constantemente. Por eso es lo que se da como terapia ya en perritos bien viejitos que tienen que ya tomar su terapia de por vida. Entonces, digamos, a este perrito, tenemos un perro con una displasia de cadera, 14 años y problemas en el hígado o en los riñones. A este perro obviamente le va a doler. No le podemos dar, digamos, un antiinflamatorio normal porque le terminamos dañando más del hígado o los riñones. Entonces, digamos, en este paciente utilizaríamos el CBD. Fisiológicamente no es que le va a doler porque deja de tomar, sino que obviamente ya tiene una patología que le va a doler y si es que deja de tomar le va nuevamente a molestar. Eso, digamos, sería en los casos que ya se utiliza de por vida cuando ya son pacientes viejitos. Pero en pacientes más jóvenes o que tienen un problema agudo, una pequeña fracturita, se les puede dar tranquilamente un mes, 2 meses, 3 meses, todos los días y suspenderles de un día al otro que no va a necesitar, no va a causar dependencia, no se va a sentir mal. Entonces, espero haber respondido un poquito la pregunta así, porque mucha gente también confunde eso. Muchas veces cuando son perritos viejitos que se dice va a tener que tomar de por vida, creen que es porque genera una dependencia y no es así, sino que ya es lo último, digamos, que tenemos para controlar sin dañar el resto de órganos, pero no es una dependencia al fármaco. No hay dependencia entonces al fármaco en sí mismo. Diana, con este tema de las drogas y la dependencia y todo lo demás, am, el cigarrillo, por ejemplo, causa una dependencia increíblemente alta, psicológicamente hablando. Psicológicamente, el cigarrillo te hace pensar que para hacer la digestión necesitas fumar, que por el frío necesitas fumar, que por el hambre necesitas fumar. Entonces, la dependencia psicológica es elevada. ¿Existe algo de esto con el cannabis? ¿Algún tipo de dependencia psicológica considerando que te da un vuelo? Considerando que se tiene ese concepto, ¿no? Depende, o sea, en realidad no existe tampoco, tal como lo dijo el doctor, no existe una dependencia al cannabis, por lo tanto no hay una adicción al cannabis. Lo que sí puede existir, como lo dijo también Esteban, es que debido a que tú te sientes bien utilizando cannabis, pues eso haga que tú lo quieras utilizar siempre. Pero no es que te va a producir una adicción. Es decir, el día de hoy yo pude haber tenido 2 años usando cannabis todos los días y el día de hoy lo dejo de usar, no me va a pasar nada. En realidad, no voy a tener ningún síndrome de abstinencia como suele haber en cambio con sustancias que sí producen adicción. En este caso no se lo va a tener. Es más, a las personas cuando ya consumen por un largo tiempo cannabis, lo que se les dice es, deja de utilizarlo unos cuantos días, una semana, 2 semanas, el tiempo que tú creas prudente, y luego empieza otra vez a usarlo. ¿Para qué? Para que otra vez bajen los niveles que tenías tú en tu organismo y puedas otra vez empezar, ¿no? Como a tener ese efecto que tú buscas, porque hay que reconocerlos, hay personas a las que les gusta el vuelo y no está mal. Hay otras personas que utilizan el cannabis como para poder relajarse, que es cannabis alto en CBD, hay otras personas que lo quieren utilizar alto en THC, y todos sus usos en general terminan siendo medicinales, porque incluso hasta la persona que lo utiliza para tener el vuelo y relajarse está aliviando su estrés, y sabemos que si también disminuyes tus niveles de estrés, pues lógicamente esto va a ser de beneficio en general para todo, o sea, para tu cuerpo, para tu mente, para tu estado emocional, etcétera, etcétera. Entonces, al menos yo no le encuentro en este sentido que la gente tenga miedo. Yo creo que más bien hay que llegar con mucha información para poder tirar abajo todos estos mitos y estas ideas erradas que hay alrededor del cannabis, porque hay tanta desinformación que justo este fin de semana que yo estaba hablando con una persona sobre el cannabis, pensaba o creía que cuando tú tienes una plantita de cannabis en tu casa, lo que tú haces es arrancarle una hoja, enrollarla y eso fumártelo o comértelo, cuando las personas que ya tenemos tiempo con esta planta sabemos que no es así.
¿no? La planta la tienes que dejar crecer, la planta tiene que florecer, a su vez tienes que cosechar esos cogollos o esas flores, someterlos a un proceso de secado, curado, y después de todo esto, recién vas a poder utilizar el cannabis, y no es la hoja, es la flor, que más bien vendría a ser un fruto en realidad. Entonces hay mucho desconocimiento de por medio, y mientras este desconocimiento persista, vamos a tener bastante resistencia también en cuanto a la utilización del cannabis como debe de ser. Entonces, yo sí encuentro que poder tener foros, tener estos espacios también para que las personas puedan adquirir esta información son muy importantes. Perdona que repregunte, Diana. Este tipo de espacios y foros que son definitivamente necesarios, la información es absolutamente necesaria. Creo que siempre encontramos, ese es el hilo común que siempre encontramos en todas los espacios, en todos los conversatorios que tenemos. Nos falta información, nos falta información. ¿Hay alguna resistencia por parte de autoridades para permitir estos espacios? Porque yo veo que la hay. Yo veo que la hay, ¿no? Se va a hablar del tema cannabis y es el susto, el miedo, ¿no? Aparte de que generalmente las autoridades y gente de poder, vinculada al poder, siempre tiene miedo a que la gente se eduque, porque nos prefieren ignorantitos. Aparte de eso, hay el tema de esta tarea de locos quieren venderle cannabis a todo el mundo. ¿Todavía hay eso o sí se han abierto los espacios? Yo creo que quizás se ha abierto un poquito así más, pero sí yo encuentro que hay todavía mucha resistencia de parte de las autoridades del Estado, tanto así que hasta hace, me parece que unas 3 semanas atrás, o quizás un poquito menos de tiempo, en Twitter, justamente desde la cuenta de las Fuerzas Armadas, sacaron unas imágenes y publicaron que gracias a la guerra contra las drogas habían atrapado a una persona con medio porro en su bolsillo y creo que 1 o 2 porros más armados. O sea, en realidad, ¿cuán peligrosa puede ser una persona con medio porro en su bolsillo? O sea, pongámonos la mano en el corazón. Y las Fuerzas Armadas diciendo esto como el gran golpe al narcotráfico, que al final sufrieron tanta burla, porque en realidad daba chiste eso, que tuvieron que bajarse el tweet, porque se dieron cuenta que habían hecho el ridículo. Y eso, créeme que es una historia de todos los días. Lastimosamente, nosotros hemos visto casos de personas que van a parar a los centros de privación de libertad, incluso hasta con sentencias de 1 a 3 años, simplemente por haber tenido esos porros que presentó las Fuerzas Armadas como el gran ataque al narcotráfico en su bolsillo cuando los pesca la Policía Nacional. Y aquí yo creo que vale también decir esto para que la gente vea por qué hay toda esta mala intención de por medio. Imagínate que a un chico de aquí de Guayaquil que estuvo casi 4 meses en la penitenciaría por justamente tener un porro de cannabis en su bolsillo, le suspendían las audiencias, bueno, fue todo un problema realmente sacarlo, al final lo pudimos sacar, pero el mismo policía que lo aprende, mientras está en la patrulla, le da las gracias, y esto nos lo contó él, le da las gracias porque gracias a esa aprehensión que él había hecho, iba a tener un día libre pagado. Entonces, de paso, son premiados por violentar derechos humanos, por violentar lo que te dice el COIP, por violentar lo que te dice la Constitución de la República. Entonces, si tenemos todo este sistema paralelo, se podría decir, de premiación a personas que no realizan en realidad bien su trabajo, ¿cómo podemos esperar que las autoridades hagan realmente lo que tienen que hacer y respeten las leyes como deben ser respetadas? En realidad, las personas usuarias de cannabis aquí en el país estamos en la indefensión. Las personas autocultivadoras de cannabis estamos en la indefensión. Cualquier persona, cualquier policía que a ti te vea con un porro o que te pesquen con 1, 2, 3 plantas en tu casa, incluso ya eres hasta llamado en la prensa como narcocultivador. Cuando nosotros ni siquiera las semillas provienen de un mercado ilegal, porque cuando tú vas a comprar semillas, tú las puedes comprar por Amazon o las puedes comprar aquí mismo en el país en bancos certificados, en bancos legales. Entonces, ¿dónde está que nosotros somos narcocultivadores y ni siquiera la planta sale de los narcos? Sale de justamente empresas que se encargan de vender semillas
las cuales tú las compras y que no son nada baratas, por cierto, para que tú puedas tener este cultivo. Al contrario, si yo tengo mi cultivo en casa, puedo tener 2, 3, 4, 5, 10 plantas, yo me estoy separando de esa cadena del narcotráfico, no estoy siendo parte de ella. Entonces, llamarnos narcocultivadores para hacernos quedar mal y deslegitimar lo que nosotros estamos haciendo por nuestra salud, por la salud de nuestras familias y quizás por la salud de otras personas, es ya un juego bastante maquiavélico que viene detrás también con todo este financiamiento que dan ciertos países aquí al Ecuador por la llamada guerra contra las drogas, porque el Ecuador recibe dinero y mucho dinero por tener esta mal llamada guerra, que termina siendo bastante incoherente porque si en Estados Unidos, por ejemplo, ya la mitad de los estados tienen legalizado el cannabis y a pesar de eso también hay persecución allá, ahora imagínense por qué darle dinero a un país que también está legalizando el cannabis y que estaría en vías de legalizarlo y de liberar la planta por completo. Entonces hay como un discurso bastante incoherente en este aspecto y que además a las autoridades y a la policía les interesa instruirse en el tema como debe de ser, porque si realmente tuvieran esa instrucción, pues no habría ningún problema de por medio. Sí, y exactamente lo que Diana había dicho, quería acotar un poquito. La policía, los militares son generalmente las personas llamadas a controlar todo este tipo de sustancias. Y la desinformación en el caso de ellos, en los grupos, generalmente es la más grande. Muchas veces yo he conversado con policías, con militares, y en verdad, o sea, ellos ven al cannabis como que fuera la peor de las drogas. Para ellos es lo mismo cannabis, cocaína, o sea, heroína, cualquier cosa es lo mismo para ellos. Entonces yo creo que comenzar, o sea, es un punto súper álgico comenzar con la información hacia ellos, o sea, hacia los entes controladores, porque si ni ellos saben, no saben lo que están controlando y creen que están haciendo algo bien, atrapando a una persona, como dice, con un porro, con una planta, y son cosas que a la final no van a hacer daño porque no son parte de la cadena de secuestros, de asesinatos, de drogas, de pandillas. Más bien, como dice Diana, se están separando mucho de este grupo. Y Entonces, aparte hay, claro, y aparte, disculpa Esteban, aparte también hay toda, como un estigma, ¿no? Ya como toda una figura de lo que es una persona canábica, ¿no? Dicho por ellos, un exacto. marihuanero. Ya es que es una persona vaga, que no hace nada por la vida, que solamente se la pasa delinquiendo o que no hace nada bueno, o sea, un montón de ideas, de prejuicios que hay también detrás de esto, que yo los he vivido también en carne propia. Me acuerdo que en cierta ocasión yo tuve una audiencia en la Defensoría del Pueblo por los malos tratos y la violencia desmedida que sufrimos un grupo de personas canábicas aquí en Guayaquil de parte de la Policía Nacional. Pusimos la queja en la Defensoría del Pueblo y cuando tuvimos la audiencia, recuerdo que uno de los policías incluso me pregunta a mí, ¿no? ¿Y usted qué está haciendo aquí? O sea, yo no entiendo por qué usted está aquí defendiendo a esta gente, me dijo así. Y yo le digo, es que yo soy parte de esta gente, o sea, yo también soy usuaria de cannabis y de muchos años. Y el policía se quedó asombrado mirándome y me dice, ¿usted consume cannabis? Y le digo, sí, y a mucha honra soy una marihuanera de muchos años y aquí usted me ve. Eso no, que usted cómo piensa, le digo, que somos las personas que usamos cannabis, le dije así, o sea, habemos de todo en esta vida. Y aunque usted no crea, yo lo consumo desde hace muchos años, más de 10 años, y aquí estoy, yo trabajo, he estudiado, tengo 3 profesiones, o sea, eso no desmerece en lo absoluto. Entonces, desmontar todos estos mitos y estos estereotipos que hay alrededor de las personas y alrededor del cannabis, si no empezamos desde ahora, nos va a tomar muchísimo tiempo, pero lo bueno es que ya el debate está en la calle, ya el debate está al interior de las familias, de nuestros círculos de amigos, y esto lo vamos tratando poco a poco, ¿no? Junto con otros temas como, por ejemplo, aborto por violación, matrimonio igualitario, que han sido de la misma forma. Han tenido que aterrizar a las personas para empezar estos debates y prácticamente hacerlos legales en la sociedad para que luego lo puedan ser en las leyes. Así es, Diana Esteban. Muchas gracias por conducir el programa, porque les cuento que me fui un ratito. Se me cayó la señal un ratito, pero ni cuenta se dieron porque aquí estaban los dos invitados conduciendo y visitándose entre ellos, como quien dice. Este, en realidad, lo que nos falta es información. Este es, como les decía, el hilo conductor, lo que siempre se repite dentro de los conversatorios. Nos falta información, nos falta información. Romper estos mitos, estas ideas que
surgen justamente del desconocimiento, ¿no? A partir del desconocimiento se crean estructuras falaces y se convierten en verdades por la repetición. Hay que romperlas definitivamente. Esteban, por favor, en el tema veterinario, tú nos habías comentado de varios usos, pero exactamente, específicamente, ¿para qué dolencias se utilizan? Tengo una pregunta aquí entre las, voy a leerla de pasito así a los comentarios. Mónica Cabrera, hola personal, buen tema. Carla Estefanía nos manda un corazoncito. Un abrazo también para ti, Carla Estefanía. Nancy Cruzita nos dice, a nivel dermatológico, ¿qué beneficios reales puede ofrecer el cannabis? Por favor, Ya. Esteban. Claro, bueno, primero que nada hay que entender que tanto humanos como animales tenemos un sistema endógeno, o sea, un sistema interno, que se llama un sistema endocannabinoide. Se llama endocannabinoide porque produce unas moléculas muy similares al cannabis de la planta, del fitocannabinoide. Específicamente es el 2-AG, que es el 2-araquidonilglicerol, como es dilanantamida, ya que sería muy similar al THC y al CBD que viene de la planta. Nosotros tenemos dos tipos de receptores, digamos, o sea, en dos lugares se van a unir los cannabinoides, en los receptores CB1 y en los receptores CB2, que están alrededor de todo el cuerpo. Entonces, a nivel de la piel tenemos muchísimos de estos receptores CB2. Estos receptores CB1 y CB2 activan o desactivan el sistema endocannabinoide y el sistema endocannabinoide a su vez activa o desactiva los otros sistemas. El sistema inflamatorio está unido al sistema nervioso, al sistema inmunológico. Entonces, cuando, digamos, hay un problema dermatológico, aumenta la cantidad de receptores CB2 en la piel, ¿ya? Entonces, tenemos más receptores de cannabis en la piel cuando hay una inflamación. Entonces, cuando utilizamos algunos fármacos, fitofármacos, sobre todo los de cannabis, que me vayan a actuar sobre los receptores CB2, me va, digamos, a controlar la inflamación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente en las dermatitis, en los problemas de piel de los perritos, de los gatos, lo primero que se inflama es los folículos y eso, como está inflamado, causa mucha comezón. Y al tener comezón, claro, el animalito se rasca y suelen haber lesiones mayores. Cuando administramos los cannabinoides, en este caso, digamos como que modulamos esos receptores CB2 para que me baje la inflamación a nivel local de la piel, a nivel del folículo, entonces disminuye bastantísimamente lo que es como es la picazón, ¿no? Entonces el animalito deja de rascarse o disminuye muchísimo lo que es el prurito o la picazón. Entonces el animal deja de rascarse o se rasca con menos frecuencia. Así le da más tiempo a la piel de regenerarse y como la piel también está, digamos, como un antiinflamatorio específico para la piel, al desinflamarse también va a curarse más rápido. Entonces así es como funciona generalmente, sobre todo el CBD tiene muchísima aplicación en lo que es de piel, ¿no? Puede ser tanto bebido, o sea, tanto en gotitas vía oral, o ahora existen unos sprays o cremas, como hay receptores directos de la piel, entonces igual me funciona directamente aplicando sobre la piel. Una pregunta se me saltó preguntarte, Esteban, al principio lo iba a hacer. El cannabis que utilizamos nosotros no es el mismo que se utiliza para animalitos. ¿Cuál es la diferencia y qué podría pasar si le administramos aceite de cannabis de humanos a un animalito? Bueno, en realidad las diferencias más están en las dosificaciones y en la concentración de los otros fitocannabinoides. Por ejemplo, yo utilizo, acá tengo unos, justo. Entonces, yo utilizo estos dos, ¿no? Que son, digamos, presentaciones veterinarias. La diferencia de estos es primero el gramaje que hay, el miligramaje. Entonces, como tenemos perros y gatos desde 1 kilo ya en adultos hasta un gran danés que puede llegar a 65 kilos tranquilamente, entonces necesitamos por lo menos unas 2 o 3 presentaciones, ¿no? Para que no se nos acabe el frasco, no terminar dándole 100 gotas al gran danés o una sola gota, digamos que sería muy alto para un chihuahua. Entonces, primero que nada, las dosificaciones tienen que venir de acuerdo. Y segundo, hay que tener un poquito más de cuidado con la parte de THC en animales, porque a una persona le puedes decir, o sea, vas a tener, es normal este efecto de un poquito de vuelo, algunas personas sienten un poquito de ansiedad, es como que ya se les puede ir preparando. Pero en el caso de un animalito, si le damos una dosis muy alta de THC, le vamos a causar un poquito de ansiedad temporal. No es nada peligroso, pero le vamos a causar, digamos, un momento un poquito incómodo al animal porque no lo podemos, digamos, ir preparando para lo que le va a pasar. Eso sería, digamos, el único pero
de manejar THC en animales. Sin embargo, desde el punto de vista terapéutico, en pacientes con mayores dolores, con dolores oncológicos o postquirúrgicos de una cirugía bastante grave, el THC, bueno, se dice o está descrito que es incluso presenta una mejora analgésica. Entonces, la diferencia en realidad sería la concentración y componente de cada uno de los cannabinoides. Eso es lo que hay que tener más cuidado. Pero de ahí los dos son naturales, o sea, vienen de la misma planta, son los mismos cannabinoides que afectan al humano como a los animales. Entonces, en realidad, sí podrían tomar el mismo. Lo que hay que tener en cuenta es la dosificación. Nos queda clarísimo, Esteban, muchísimas gracias. Em, ¿qué aceptación, Diana? Y perdón, me estoy pasando siempre así como un poco a la parte veterinaria y a la parte legal, porque para aprovechar, sacarles el jugo a los invitados. Diana, ¿ha habido algún tipo de reacción eh, legal, algún tipo de demanda, algún tipo de cosa así, a médicos, tanto de personas como de animalitos, que están usando cannabis? ¿Se ha visto ese tipo de reacciones? Yo hasta el momento no he sabido que existan estas demandas, no he conocido de alguna. Sé que los médicos que antes, ¿no? Del 2020, los médicos que sí lo usaban como un poco por debajito de la mesa, ¿no? Como decimos acá, en chiquicorto. Ya a partir de la legalidad, pues en realidad no tendrían por qué existir estas demandas, ¿no? Porque el Ministerio de Salud también ya tiene un reglamento al respecto, así como lo tiene el Ministerio de Agricultura, en el que ya está estipulado que se le puede dar cannabis a los pacientes, ¿no? Estaba, creo que en duda si es que se podían vender flores secas para que no solamente sea en presentación de aceite o de ungüentos o de alguna otra forma, sino también que sean flores secas y que sobre todo las personas, pues si son atrapadas con las flores secas, que vendría a ser como, para que las personas nos entiendan mejor, como la marihuana común y corriente que tú compras en cualquier sitio, que la portes en tu bolsillo, no tengas ningún inconveniente. Pero aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Si las policías y las fuerzas del orden no tienen esta información y de paso son premiados si hacen algo ilegal, pues está un poquito duro el poder portar consigo cannabis y que no te pase absolutamente algo. Preocupante eso. Las autoridades siempre necesitan ser sensibilizadas en este tipo de cosas. Pasa lo mismo con el tema de maltrato animal y tú debes saber, Diana, que has colaborado con Rescate Animal Guayaquil en ese tema. Los mismos jueces, los mismos policías te dicen, pero si es un perro, no están O sea, si con sensibilizados. las personas te lo dicen, hay ocasiones en las que las mujeres llaman a la policía porque están siendo víctimas de violencia. Y si el policía casi casi que no te ve con las tripas afuera, no quiere actuar ni quiere hacer algo. Entonces, si tenemos este nivel de deshumanización también y de insensibilidad hacia nuestros pares, ¿qué podemos nosotros esperar hacia los animales no humanos? Grave, grave, grave. También información, también pasa por... Esteban, Mónica Carrera nos pregunta, ¿cuál es la aceptación del gremio veterinario respecto al tema? Hay veterinarios recetando y hay algunos que dicen, no, yo con esa cosa no me meto. ¿Hay de eso? Sí, todavía hay mucha desinformación en algunos. Ventajosamente Agrocalidad, que son, digamos, el ente regulatorio para la parte veterinaria, ha apoyado bastante esto, incluso en el reglamento de ellos está estipulado para a largo plazo sería fórmulas magistrales con contenido alto en THC. O sea, ya estamos con una ley que nos más o menos nos guía cómo utilizar. Todo lo que es menos de 1% de THC podemos utilizarlo libremente sin problema. Y en cuanto a digamos, al registro de productos, la verdad es que Agrocalidad nos ha echado una mano bastante grande, nos ha invitado a las mesas técnicas para poder hablar y legislar, o sea, como se debe, con conocimiento. Entonces, por el lado de Agrocalidad, yo la verdad no me quejo para nada. Ha sido una entidad que nos ha apoyado bastante, bastante. En cuanto al gremio veterinario, tengo muchísimos colegas y cada vez son más los que están aceptando. Yo tengo igual mis propios productos de CBD, que son productos importados, para garantizar, o sea, la cantidad o la calidad de la materia prima.
Y la verdad es que cada vez en más clínicas ya lo tienen, en las clínicas más grandes de Quito ya lo están vendiendo y están utilizando tratamientos a base de CBD. Tenemos también ya colegas en Loja, en Ambato, en El Tena, en Ibarra, Santo Domingo, que están utilizando. Entonces, la verdad, en la parte del gremio veterinario, digamos un poquito la estrategia que he utilizado es darles información, mandarles el producto que lo prueben y después terminar de dándoles más información. Entonces, ya ha salido un buen grupo de veterinarios que, o sea, que han visto los beneficios, les ha gustado mucho y estamos haciendo ahorita una asociación que nos vamos digamos, a juntar con otras asociaciones a nivel de Latinoamérica para darnos mucho de este apoyo en cuanto a información y conocimiento, ¿no? Entonces sí, por ahí Excelente. vamos bastante bien. En veterinaria la verdad es que estoy bastante contento como han avanzado las cosas. Qué bueno, qué bueno. Es una buena noticia. A ver, más mensajitos. B. Martínez Zúñiga, felicitaciones, muy buen programa. Muchas gracias, man. Gracias a ti, B. Martínez. Nancy Cruzita me dice, me quedó muy claro. Ella preguntó respecto al tema de dermatológico con el uso del cannabis. Gracias. Margarita Arevalo pregunta, yo quiero tratar a mis perros con esto para el estrés de los relámpagos y pirotecnia. Además, tengo una que tiene hernias discales y artritis, toma medicina a diario del neurólogo y se siente mejor, pero está, aún así está a veces muy dolorida. Y de pasito, por favor, ¿dónde se puede acceder a la consulta o al tratamiento? Esteban, por Un favor. cachito, un cachito, un cachito. Disculpa, Esteban, antes que sigas. Por favor. Disculpen, yo como les mencioné al inicio, tengo que irme. Lastimosamente no puedo terminar el en vivo con ustedes. Les agradezco muchísimo por la invitación. Les felicito por abordar este tema, por estar contándolo, porque de verdad, como lo hemos dicho a lo largo de de esta transmisión, necesitamos mucha información y que esta información pues sea llevada a todas las personas que más podamos, porque esta va a ser la única forma en la que vamos a lograr realmente que se pueda liberar la planta y poder tener todos los beneficios de ella. Así que les agradezco muchísimo, gracias por la Diana. invitación y que tengan una linda tarde. A ti, Saludos, Diana, te Diana, mando un muchísimo abrazo gusto. enorme y gracias por todo tu trabajo. Un abrazo. Gracias, chao. Chao, Diana. Este, Estuvimos entonces con Diana Maldonado, ella tuvo que salir corriendo. Diana Maldonado, ella es presidenta del colectivo Guayaquil Canábico y está enfocada principalmente en el autocultivo y la no criminalización de usuarios y consumidores y la liberación total del cannabis. Importantísimo y muy agradable la presencia de Diana Maldonado. Mi querido Esteban, estábamos en el tema de médico ya. Margarita Arevalo nos preguntaba que ella quiere tratar a sus perros por el tema de relámpagos y pirotecnia. Decía que tiene una perrita que tiene hernias discales y artritis y toma medicina diaria. ¿Tú recomendarías el uso de cannabis para esta perrita? Sí, generalmente esos son los principales problemas, digamos, los que tienen que tomar bastantes medicinas por bastante tiempo. En la mayoría de casos yo no recomiendo, digamos, sustituir las nuevas pastillas por cannabis y nada más, sino que se va haciendo, digamos, un seguimiento para ir bajando las dosis de los otros fármacos e ir subiendo las dosis del cannabis, porque hay que ser también un poquito responsables. Si es que nosotros ya conocemos del sistema endocannabinoide, sabemos que necesita ciertos ingredientes para funcionar bien. Y lo que me va a hacer el cannabis es, digamos, regularme este sistema para que funcione bien, para que no le duela. Entonces, si yo suspendo los fármacos del dolor y le doy solo cannabis y su sistema endocannabinoide, digamos, no tiene suficientes omegas, suficientes ácidos grasos, no me va a provocar una analgesia inmediata. Entonces, le voy a hacer doler más al animalito y podrían pensar que el cannabis no está funcionando. Entonces, de esta manera yo prefiero, digamos, dependiendo el tipo de fármacos que tenga, ir viendo las dosis que tiene, irle bajando e irle subiendo poco a poco la del cannabis y hacer un reemplazo completo entre 1 y 2 semanas. Pero sí, en estos casos a mí me va súper, súper bien. Y aparte de eso, como les decía, no tiene contraindicaciones, no hay afecciones a otros órganos como la mayoría de los fármacos que utilizamos ahora. En el caso de la pirotecnia también nos sirve bastante bien. Igual yo recomiendo empezar unos 3 días antes de los días fuertes de pirotecnia, o sea, a partir del 28, 29 de diciembre. Y con eso también ya tenemos un animalito muchísimo más estable. Entonces, el momento que escucha la pirotecnia y todo eso, no se va a asustar tanto. O sea, es como que le va a llamar la atención, pero ya no le va a asustar tanto como,
como solía pasar sin que no tomara nada, ¿no? Muy recomendado entonces el tema de los cannabinoides para el tema de pirotecnia y miedo a los relámpagos. Esteban, pero uno puede ir a comprar, quiero un gotero y darle al perro lo que sea, o es requerido que un médico veterinario lo vea, lo chequee y diagnostique y diga que tome tanto. Ya, en realidad no es un fármaco peligroso, por lo tanto sí se lo podría vender, así digamos sin receta o porque la persona quiere. Sin embargo, como hay interacción con algunos fármacos, siempre es bueno que esté bajo la vigilancia de un médico veterinario y sobre todo que conozcan el tema. Ahora, como les decía, ya la mayoría de hospitales grandes lo utilizan. Algunos hospitales universitarios, por cuestiones de universidad de todo, no pueden tampoco utilizarlo, digamos, o abiertamente, pero el resto de clínicas privadas y todo, muchas de ellas ya tienen estos productos y lo están utilizando. Sobre todo este mes han estoqueado bastante, justamente para utilizar y enviar para la pirotecnia, o sea, para evitar otros fármacos que se utilizaban antes, como acepromacina o sedantes, que aparte de que son fuertes para los órganos internos de los animales, les hipotensan y, por ejemplo, en el caso de la cepromacina o el acedán o el tranquilán, como le conocen, que muchos años se recomendaba, esto lo único que le hace al perro es, digamos, perder el movimiento, pero no es que le está relajando ni nada, entonces el perro está muriéndose de miedo por dentro y a la final lo único que no puede es expresar su miedo, entonces le hace un daño peor. Tenaz. Horrible, no, no había, sabes Ujú. que no había pensado en eso, siempre pensé que el tranquilán y bla, bla, y Sí, ya casi no lo usamos, más bien usamos valeriana exactamente. o el aceite de cannabis, pero nunca había pensado que en efecto el perro sigue sintiendo el mismo miedo, pero no puede Ujú. moverse, ¿no? Te- Exactamente. Y eso es algo que Tenaz, se ha comprobado, entonces ya no se recomienda para nada. fuerte. Dos preguntas así de una. La Margarita nos pregunta, ¿en dónde se puede acceder a la consulta o al tratamiento? Y Olga, y siempre es el precio de estos productos. Para humanos cuesta $30 y las gotas duran un mes. ¿Cómo se puede concienciar a los productores que manejen precios más accesibles al mercado? Claro, lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. La calidad del producto también es lo que le va a dar el precio y la concentración. Por ejemplo, este de aquí de 300 miligramos para un perro mediano, sí, le duraría un mes, más o menos, un mes y medio, y salen $25. Versus este, que ya sería para un perrito más grande que requiere una dosis más alta, igual le duraría un mes y medio, sino que son menos gotas, y ese sale más o menos en $70. Entonces, sí, los precios son elevados, pero es por lo que todavía no tenemos materia prima. Cuando estamos hablando de, digamos, de este tipo de goteros, necesitamos algo que sea certificado, porque ya estamos hablando de un componente medicinal. Entonces, digamos, yo tengo que garantizar que en todos mis goteros vengan 300 miligramos de CBD, no 305, no 310 en otros, porque obviamente la dosificación me va a cambiar. Si yo digo necesito 4 gotas en la mañana, 4 gotas en la tarde, esas 4 gotas tienen que tener la misma cantidad de cannabinoides. Y actualmente lo único, digamos, que se puede, la única manera que se puede conseguir eso es con materia prima importada o haciendo análisis a cada lote de los frascos que se hacen. Como es algo nuevo aquí en el país, los análisis son bastante elevados, son bastante costosos y son bastante escasos. Y bueno, obviamente todo lo que sea importación de productos también tiende a elevar bastante los precios. Entonces, en realidad, o sea, para que nosotros tengamos unos precios mucho más asequibles en un buen producto de cannabis, es la legalización y que empiece ya la producción aquí en el país. Ahorita ya hay licencias, ya hay empresas que están empezando a sembrar. Una vez que lleguen a estabilizar sus cultivos y sus plantas, vamos a tener materia prima de primera calidad aquí y ya no vamos a requerir, digamos, estar comprando exteriormente y ya nos bajan bastante los precios. Igual con mayor consumo, digamos, o mayor utilización del servicio de laboratorio, los precios de los análisis van a bajar significativamente. Entonces, todo eso va a terminar influyendo en que el producto sea más barato. Pero actualmente los precios elevados son por la, digamos, por la dificultad de conseguir una materia prima de tan alta calidad para que sea medicinal. Ahora, en el caso del recreativo, en el caso de personas que ya pueden irse más o menos controlando lo que sienten y todo, ahí sí es el autocultivo de cierta variedad de plantas porque ya van a sacar sus plantas para ellos mismos. Pero cuando estamos hablando ya de masificar un poquito más, de hacer algo más preciso o algo más estandarizado, ya los costos también tienden a subir un poquito más.
Nos queda clarísimo. Entonces, Olguita, tenemos que esperar un poco a que se haga más, se produzca más aquí en el país para tener Exactamente. más barato el producto. Esteban, ¿en dónde podemos acceder al tratamiento con cannabinoides de nuestros perritos? Sí, bueno, tengo una página de cómo es una página de Instagram donde me pueden seguir, es wiwabet.es, es perdón, es B pequeña et.es. Ya, esa es la página donde, digamos, está nuestro producto principal de cannabis. Según el lugar donde vivan, la ciudad en la que vivan, yo generalmente les remito a las clínicas que están manejando productos con CBD o tienen conocimiento de eso. En caso de aquí de Quito, las clínicas, digamos, que atendemos con productos a base de cannabis somos MyPet, que está en La Coruña y Wimper, el Hospital Veterinario Olpets en la Portugal y 6 de diciembre, el Hospital Veterinario Animal Solutions en la Chiris y Río Coca. Todos ellos tienen bastante conocimiento. La clínica del doctor Hurtado en Cumbayá, Therapy en Los Chillos. Ya tenemos varios lugares. Como, les, eh, como les decía, o sea, pueden seguir mi página y según el lugar donde estén, yo les envío al lugar más cercano. Porque ahorita ya somos como un grupo que estamos manejando. Ya no soy solo yo, ya no somos un grupo pequeño. Esteban, ¿nos puedes repetir, por favor, tu Instagram? Claro, es wiwabet.es, W-Y-A-B pequeña et.es. Le voy a ver si le anoto por algún ladito acá. Wiwa, ve, Ujú. genial. Wiwa es animal en quichua. Sí, exactamente. Wiwa, perfecto. Esta planta maravillosa trae enormes beneficios. Lo que nos falta es un poquito de información, informarnos un poco más, conocer un poco más. Sí, Ahí sí, está. Mire. Uy, Wiwabet. Wiwabet. Ajá, wiwabet.es. Ya, con eso ya les Perfecto. puedo yo guiar al sitio más cercano que estén o al doctor o al veterinario más cercano para que puedan adquirir tanto la consulta como el producto. Una última pregunta, Esteban. ¿Es el mismo, las mismas gotitas para perro que para gato? No, en este caso tenemos una pequeña diferencia en el producto. Como les hablaba, hay varios componentes en el aceite de cannabis. Uno son los cannabinoides, que es el THC, el CBD, el CBN, el CBG, y los otros son los terpenos o terpenoides, que son los que le dan el sabor, el color característico a las plantas. Entonces, en este caso, los terpenos del de perros, que a la final al perro le ayudan a que funcione mejor el CBD, en los gatos tiende a darles mucho sabor, un sabor muy amargo, porque ellos tienen mejores las papilas gustativas, entonces no les gusta. Entonces, la diferencia, digamos, entre las gotas es que el otro no tiene terpenos ni terpenoides, y más bien tiene un poquito de valeriana para que les llame la atención. Pero de ahí, digamos, los fitocannabinoides son básicamente los mismos y lo que cambia igual es la concentración y la fórmula. Excelente, Esteban, muchísimas gracias. Me acabo de acordar que ya te entrevisté una vez en Pichincha, me parece, Sí, en sí, sí, sí. Radio Pichincha. Sí, sí, sí. Pues sí, claro. Ya nos conocíamos, Esteban y yo entonces. Mi querido Esteban, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Por favor, déjanos un último mensaje respecto al uso de los cannabinoides, respecto a cómo eh, 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 meter dentro de nuestra vida esta nueva planta, esta planta maravillosa y sus nuevas propiedades que ya tenía desde hace mucho tiempo, pero nosotros recién estamos empezando a descubrir. Sí, justamente es una planta que se utiliza hace miles de años en diferentes civilizaciones antiguas por todos sus beneficios médicos. Yo el consejo que les podría dar es que investiguen por su cuenta, que no crean, o sea, todo lo que escuchan, sino que cada quien busque la información de lo que necesita. En este caso, busquen la verdadera información del cannabis, las verdaderas razones por las que se prohibió el cannabis como parte de la historia, cómo se lo ha ido utilizando, cómo ha ayudado con la evolución humana, cómo ha ayudado al desarrollo de las civilizaciones, porque es una planta que no solo sirve como medicina, sino sirve como cemento de construcción, como fibra para ropa, como alimento. Es una planta increíble. Entonces, el consejo que yo les podría dar es de investigar siempre antes de hacer cualquier cosa y no cerrarse en ninguna terapia, digamos, alternativa, como se las conoce, porque muchas de estas terapias están más probadas o durante más tiempo comprobadas que la misma medicina alopática que estamos acostumbrados y tanta fe le tenemos.
Nos queda clarísimo, Esteban, muchísimas gracias. A mí se me vino a la mente un poco los cuestionamientos que había sobre la vacuna del COVID y todo el mundo decía, ¿qué tendrá esa vacuna? Por favor, señor, ¿usted sabe lo que tiene la aspirina que se está tomando? ¿Sabe lo que tiene la Coca-Cola que se está tomando? ¿Sabe? No sabemos lo que tiene. ¿Sabe lo que tiene los embutidos que se está comiendo? No sabe lo que tiene. Esta plantita, sabemos lo que tiene. Viene directamente desde la madre tierra y está ahí, listita, para que nosotros le demos buen uso. Muchísimas gracias. Como tengo un equipo de producción de maravilla, ya está en el chat de este conversatorio el Instagram de Wiwabet. Así es que entren, investiguen, averigüen, hablen con Esteban para mayor información de en dónde conseguir esta maravillosa planta, el aceite, digamos, de CBD. Esto ha sido todo, mi querido Esteban, te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación. Y Muchísimas quedas para gracias, una igual, próxima. Marita. Muchísimas Bien, gracias y estuvimos. gracias a todos los que se conectaron por ver, porque son gente que está apta para la información y gente que está interesada y buscando información. Entonces, yo la verdad aprecio mucho que la gente se conecte y vea los temas que les importa. Eso es muy importante para quienes estamos tratando de cambiar un poquito la historia de la medicina en el país. Y te cuento, Esteban, que a veces por la hora, no sé, por el día, se nos conecta poquita gente, pero después el en vivo, el video que está colgado en la página del movimiento, lo ve un montón de gente. Tenemos una enorme aceptación de gente que lo ve en diferido. Así es que eso nos alegra muchísimo y les mando un saludo enorme a los que nos van a ver en diferido. Estuvimos conversando con Esteban Castañeda, él es médico veterinario, graduado de la UDLA, director médico de Clínica Veterinaria MyPet, y maneja medicina canábica, especialmente en tratamientos a base de CBD. Yo les agradezco mucho a todos los que estuvieron conectados, a todos los que nos van a ver en diferido y a quienes no se pierden un Conversando con el Man, como la Nancy Cruzita. Le mando un abrazo enorme. Gracias a todos, gracias a mi equipo severísimo que están siempre pendientes, a la Keke, a la Nati, a la Andre y al Bernardo, que también asoma de vez en cuando. Un abrazo grande a todos. Hay una de las cosas que diferencia al ser humano del resto de animales es el freno moral, es la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esta exclusiva diferencia en un trato ético, respetuoso y humanitario hacia aquellos que no la poseen, le está fallando a su propia especie. El maltrato animal, el maltrato hacia la naturaleza, es una falla, es una traición a la misma especie humana. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes el próximo martes conversando con el man. Un abrazo grande a todos. Gracias. Saludos.